El movimiento de personas por el mundo es, sin duda, una de las historias más antiguas y, bueno, más fundamentales de la humanidad. Es un relato global, sí, pero también es algo muy personal, algo que de alguna manera nos conecta a todos. Así que vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Vamos a empezar con esta verdad que es, bueno, es casi universal. Quizá fue hace una generación o quizá hace miles de años, pero la realidad es que el movimiento está en nuestro ADN colectivo. Y este es el punto de partida para entender por qué este fenómeno, lejos de ser algo ajeno, en realidad nos define. Vale, antes de seguir, un momento, que hay que aclarar dos términos que vamos a usar todo el rato. Emigrar es el acto de salir, de irse. Inmigrar es el acto de llegar, de entrar. Son, como se suele decir, las dos caras de la misma moneda, la del desplazamiento humano. Tener clara esta dualidad es fundamental para todo lo que viene ahora. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué impulsa a millones de personas a dejarlo todo atrás? Las razones son complejas, muchísimas veces son desgarradoras y casi siempre son transformadoras. Vamos a ver cuáles son los principales motores de la migración. Según Naciones Unidas, todo se puede resumir básicamente en tres grandes motivos. Y no son solo razones, son auténticas luchas. La lucha por una vida mejor o en muchísimos casos simplemente la lucha por sobrevivir. El primer motivo, y yo diría que el más común de todos, es la búsqueda de la supervivencia económica. La desigualdad es la que empuja a la gente a buscar oportunidades, a menudo atraída por una visión de bienestar que los medios de comunicación no hacen más que amplificar. En el fondo, es tan simple y tan complicado como la búsqueda de un futuro viable. Y luego, claro, está esa migración que no es una elección en absoluto. Es literalmente una huida, un movimiento forzoso para salvar la vida. Los que consiguen cruzar una frontera se convierten en refugiados, los que no, en desplazados dentro de su propio país. Dos caras, de nuevo, de la misma crisis humanitaria. Y por último, una causa que es cada vez más masiva, el propio planeta. Naciones Unidas calcula que los refugiados medioambientales pueden llegar a representar, ojo, hasta el 60% de todas las migraciones. El cambio climático o la desertización ya no son amenazas del futuro, no, están obligando a comunidades enteras a moverse ahora mismo. Vale, hemos visto las historias personales, pero ¿y si abrimos el zoom? ¿Qué pinta tiene todo esto a escala global? ¿Cómo se dibuja este fenómeno en el mapa del mundo? Las cifras, como vamos a ver ahora, son de auténtico vértigo. 232 millones. A ver, parémonos a pensar un segundo en esa cifra. 232 millones de personas viven hoy fuera de su país de nacimiento. Quizás suene a solo un 3,8% de la población mundial, pero es que eso es una nación entera en movimiento. Y es una cifra que no para de crecer. Y si nos fijamos en las rutas, en los flujos, el patrón no puede ser más claro. La gente se mueve, en su inmensa mayoría, desde países en desarrollo en África, Iberoamérica o Asia, hacia las economías más avanzadas. Es un mapa global dibujado a base de necesidad y de oportunidad. Para que todo esto no se quede en números, vamos a aterrizarlo en un caso que además es fascinante, el de España. Un país cuya historia con la migración ha dado un giro, de 180 grados. Sí. Aunque hoy nos cueste creerlo, así fue. La inmigración es una parte fundamental, clave, de la historia española. Durante siglos, la historia que se contaba aquí era la de la partida, no la de la llegada. Y es que lo que revela esta cronología es una constancia que asombra. Fijaos en la secuencia. Primero, la emigración masiva a América. Luego, el exilio por la guerra civil. Después, toda esa generación que se fue a reconstruir Europa, a Alemania, a Francia, a Bélgica. Durante casi 2 siglos, irse era la norma. Y entonces, de repente, todo cambia. A finales del siglo XX, la tortilla se da la vuelta por completo. La democracia, el crecimiento económico y la entrada en Europa lo cambian todo. España pasa de ser un país del que la gente se iba a ser un país que recibe a personas de todo el mundo. Un viaje de vuelta, en toda regla. Pero claro, la historia nunca se detiene, ¿verdad? Y la crisis económica reciente añadió un nuevo capítulo a esta historia. La llamada fuga de cerebros de jóvenes muy preparados. Es el recordatorio perfecto de que la migración es un flujo vivo, que responde siempre a las circunstancias del momento. Claro, todo este ir y venir de gente tiene consecuencias. El impacto es profundo, es complejo y se siente con la misma fuerza tanto en los países que reciben gente como en aquellos que la ven marchar. A ver, para los países de destino los beneficios son evidentes, ¿no? La población rejuvenece, la economía se vuelve más dinámica y la cultura se enriquece. Pero también hay desafíos, claro, la presión sobre los servicios públicos o el riesgo de que surjan tensiones sociales y explotación. Y en la otra cara de la moneda, para los países de origen, pues pasa un poco lo mismo. Hay luces y sombras. Las remesas, ese dinero que se envía a casa, son un motor económico brutal
Y que la gente se vaya puede aliviar el desempleo, pero el coste es enorme. El envejecimiento de la población, la pérdida de talento y, por supuesto, el drama de las familias rotas. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que la verdad da que pensar. El escritor Manuel Vázquez Montalbán señaló una paradoja tremenda. Países que no hace tanto eran fuente de migrantes, ahora parece que han olvidado por completo esa parte de su historia y priorizan la seguridad por encima de la solidaridad. Ahí está el conflicto central, entre la memoria y la política actual. Y así, esta historia nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Es el dilema que plantea el caso de España y de tantos otros lugares del mundo. Nos obliga a pensar si la experiencia colectiva, la memoria, moldea o quizá debería moldear nuestra respuesta a uno de los fenómenos más humanos y definitorios de nuestro tiempo.